Sin más preámbulos, vamos a invitar a ese podio a la doctora María Esperanza Adriancén, directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, quien quiere dirigirse a todos ustedes. Adelante. Ayer hemos disfrutado de 5 ponencias coincidentes. La propuesta de impulsar una red de clínicas jurídicas anticorrupción genera expectativa. La experiencia de docentes comprometidos con la enseñanza de la práctica jurídica plantea retos. La práctica jurídica es una faceta del ejercicio profesional de operadores del derecho que proyectan la disciplina hacia la sociedad. Quienes ejercen la abogacía aplican unos conocimientos especializados que se aprende con dedicación en las aulas universitarias para ser puestos al servicio de las personas. Con la experiencia ganada se adquiere la convicción de que el dominio del derecho llega a ser una tarea noble que exige perfeccionamiento constante. Cuando una institución estatal orienta sus fines desde la práctica jurídica, fortalece también el despliegue de sus funciones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así lo entendió, pero ha querido ir más allá al vincular esa convicción con la importancia de la formación de quienes aspiran a ser parte del quehacer estatal. Hace 3 décadas, el Ministerio de Justicia administra un ambicioso programa de aprendizaje que no se restringe a las facultades de derecho. Nada puede resultar más desafiante para quien aprende que responder ante los retos de la realidad. El Servicio Civil de Graduandos, CECIGRA Derecho, constituye una muestra consolidada de ese compromiso estatal que exhibe su potencial formativo para abrir la posibilidad de una carrera en la función pública. Pero el Estado también debe reflexionar sobre otras opciones en las que el esfuerzo compartido con las facultades de derecho genere dinámicas constructivas en la tarea de enfrentar realidades de injusticia. Al respecto, el método clínico no es una novedad como oportunidad de aprendizaje en Perú, Iberoamérica. Los antecedentes de su aplicación en toda la región ofrecen señales claras de su potencial transformador, contando con protagonistas universitarios. La tarea estatal, más que gestora, esta vez es promotora, buscando animar los intentos autónomos de formación jurídica universitaria a través de la práctica, con proyección social que se torna en lucha por causas legítimas. Enfrentar la corrupción es una causa mayúscula a la que también pueden comprometerse el Estado y las facultades de derecho, impulsando el método jurídico clínico. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe hacerlo en cumplimiento de una función expresa dirigida al fortalecimiento de la práctica jurídica. La agenda exige apostar por un cambio generacional con jóvenes de todo el país dispuestos a erradicar el accionar corrupto en la gestión estatal y su impacto en la vida social. La tarea se ha iniciado desde finales del año pasado. El Ministerio de Justicia ha agilizado la marcha de un antiguo proyecto que ha ganado espacio voluntariamente en las universidades que están dispuestas a implementar y fortalecer clínicas jurídicas de interés social. La invitación estatal busca comprometer las iniciativas clínicas activando un proceso que permita construir herramientas jurídicas y estratégicas para prevenir y erradicar la corrupción enquistada en amplios sectores de la sociedad y del Estado peruano. La práctica jurídica adquiere así una elevada potencialidad transformadora
cuando está vinculada al método clínico que se refuerza desde la Dirección de Promoción de Justicia y el fortalecimiento de la práctica jurídica, pero requiere involucrar a todas las entidades estatales del sistema de justicia y activar el sistema de integridad. En esta primera etapa, que se desarrolla en 2023, el peso de las intervenciones está puesta en las facultades de derecho con las que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha estrechado lazos desde la experiencia del programa CECIGRA Derecho. Para dar pleno sentido a este compromiso estatal, se asume que las clínicas jurídicas son espacios de formación para la acción, donde estudiantes de derecho que adquieren conocimientos especializados aplican sus aprendizajes en el estudio de casos, la incidencia legal y el litigio estratégico. Con esta fórmula de acercamiento crítico a una realidad en la que contrastan hechos y normas, se afianza el dominio del derecho como un instrumento para operar cambios sociales. Involucrarse con casos paradigmáticos, acercándose a sus protagonistas, incentiva el compromiso y enciende la emoción social. El interés que desde diciembre 2022 hasta la actualidad se ha venido manifestando por parte de las facultades de Derecho revela que no basta impulsar la conformación e implementación de clínicas jurídicas anticorrupción, sino pensar en articular sus experiencias en una estructura más acorde a tiempos de conectividad y distancias relativizadas por la presencia virtual. Es el momento de proyectar redes de clínicas que comparten experiencias comunes y se vinculan con un mismo propósito. Y esto hemos podido advertirlo en cada una de las participaciones el día de ayer. La retroalimentación que es resultado del vínculo establecido entre la función estatal dirigida por un objetivo de carácter público y la iniciativa académica, animada por el afán de contribuir con causas transformadoras, hace posible sacar adelante una dinámica enriquecida que debe ser encauzada conforme a un marco de prioridades que cuentan con presupuestos institucionales. La práctica jurídica se verá fortalecida con el desempeño de todos esos actores convocados, con la suma de esfuerzos y con la posibilidad de articular una visión conjunta, capaz de orientar en la tarea rumbo a un propósito altamente relevante. El compromiso de erradicar la corrupción no es una agenda inmediata, sino estructural en el Perú. Y también lo hemos oído en Iberoamérica. Todo intento que trascienda la lógica individual tiene un potencial de eficacia en cuanto al resultado, que es elevado. Los intentos hasta la fecha han sido muy loables, pero sensiblemente limitados al estar desvinculados. No se trata esta vez únicamente de responder a la problemática de la lucha contra la corrupción. Se propone una tarea más prolongada en el tiempo, con la exigencia consiguiente de dar sostenibilidad desde varios frentes a un problema nada fácil de enfrentar. Por lo que implica aproximaciones novedosas que solo las mentes y entusiasmos juveniles pueden poner en práctica con la esperanza de lograr cambios reales. La tarea estatal también está marcada por la novedad, pero está animada por la experiencia de 3 décadas de relación sostenida para el fortalecimiento de la práctica jurídica entre la dirección que tiene a su cargo este evento y las facultades de Derecho. Llegar a las regiones es la misión fundamental
que vale la pena seguir desarrollando para relacionar el valioso trabajo de las facultades de Derecho de costa, sierra y selva con las experiencias nada uniformes de las universidades de la capital. Con esta reflexión damos inicio entonces a esta segunda jornada del Seminario Internacional que nos ha congregado, contando con expertos y expertas que comparten sus conocimientos, su experiencia y contribuyen con ello a poner las bases en esa construcción propuesta de una red de clínicas jurídicas en el Perú, que considere un modelo integral, como señalaba el profesor Gilberto Guerrero ayer, esto es, que comprenda habilidades, destrezas, conocimiento e impacto social, teniendo como premisa una respuesta transversal al problema de la corrupción. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Esperanza Adriancén, directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica. Llegó el momento de iniciar nuestro primer panel de ponencias y para ello vamos a invitar a subir, a acercarse a este podio y ubicarse al señor Gustavo Maurino, quien nos está acompañando presencialmente, seguido la señora Abigail Ayelen Videla, que nos va a acompañar de manera virtual. El señor Gustavo Maurino es coordinador de práctica profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho de Daños de la Universidad Belgrano, máster en Derecho con orientación en Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo. Es coordinador de prácticas profesionales y profesor de la carrera de abogacía de la Universidad en Derecho de la Universidad de Palermo. Es cofundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Vamos a darle paso entonces a nuestro primer ponente, el señor Gustavo Maurino. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Es un gran placer para mí compartir esta mañana con ustedes, a quienes están acá y quienes nos miran por internet. Gracias a la invitación de la dirección del Ministerio. Yo vengo de Argentina y mi propósito es contribuir a la conversación que ustedes están dando, compartiendo la experiencia argentina sobre clínicas jurídicas. Y trataré de ponerlo en diálogo con las conversaciones que tuvimos ayer y avanzar en la construcción de un entendimiento común del tipo de desafíos que una iniciativa tan valiosa, tan importante y tan original como la de conformar una red de clínicas que trabajen en temas de corrupción, creo que merece tener. La siguiente, por favor. Bueno, no tan siguiente. Y eso fue todo. Terminamos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Era para recuperar el tiempo que nos llevó la mañana. Ahí está. Lo que voy a hacer es básicamente una presentación con tres tópicos generales. Primero voy a caracterizar y hacer una secuencia periódica de la evolución de las clínicas jurídicas en Argentina, como para que conozcan el tipo de bestia que estamos administrando en mi país. Luego compartiré con ustedes un ejercicio que se hizo a fines del año pasado entre profesoras y profesores de la Red de Clínicas Jurídicas de Argentina, que fue una documentación colaborativa de los desafíos pedagógicos que enfrentan nuestras clínicas. Y finalmente compartir algunos comentarios sobre de qué manera experiencias de trabajo en red, algunas creadas por las propias clínicas jurídicas y otras con la mediación de instituciones públicas como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, puede contribuir a honrar estos desafíos. Ese es el camino entonces en 3 pasos que trataré de tomar en los 18 minutos que me quedan. La siguiente, por favor. Voy a comenzar caracterizando las clínicas jurídicas, espero que puedan leer. Algo parecido a lo que comentaba Raúl ayer.
todos los que estamos involucrados en el proceso de clínicas jurídicas más o menos nos reconocemos mutuamente, reconocemos que tenemos algo en común, pero no estamos del todo seguros de qué es, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. El proceso de clínicas jurídicas en Argentina comenzó en la década de los 90, la última década del siglo pasado, o sea, tiene cerca de 30 años. Y en todo caso, cuando nos contamos nuestra aspiración, cuando nos contamos mutuamente qué es lo mejor que podríamos hacer con estos proyectos, nos decimos que las clínicas hacen por lo menos estas 5 cosas. Por un lado, en países como Argentina, las clínicas o el método clínico, la enseñanza clínica se reivindica precisamente porque se aleja de algo, porque se aparta de algo, porque controvierte algo, que es, llamémosle, las formas tradicionales de la enseñanza del derecho de la abogacía, captadas con esta idea de un canon enciclopédico, dogmático y tradicionalista. Las clínicas son una disrupción en el canon tradicional de la enseñanza. Por otro lado, las clínicas reivindican para sí la búsqueda de puentes entre, algo también a lo que comentaba Raúl, entre la enseñanza del derecho, la ciencia del derecho, la creación de conocimientos sobre el derecho como práctica, práctica social, y las destrezas de una actividad profesionalizada, las destrezas del campo de la abogacía. Las clínicas tratan de superar la tensión de si nuestras escuelas son escuelas de derecho o escuelas de abogacía. Y creen que hay una forma de construir un aprendizaje científico sobre el derecho, conocimiento científico de calidad sobre el derecho y conocimientos de destrezas prácticas de una actividad profesional como la abogacía. Las clínicas también proponen la construcción de un entendimiento complejo y sofisticado que implica una reflexión crítica y una toma de conciencia, no solo del sistema legal o del sistema institucional, sino también de sus condiciones estructurales, sociales, políticas, económicas. Pretenden en algún sentido correr el velo que existe en la enseñanza tradicional acerca de que el sistema legal es más que nuestras constituciones, códigos, reglamentaciones y prácticas institucionales, es también una manera en que construimos una comunidad política, en que distribuimos recursos, en que legitimamos ciertas posiciones sociales, en que ciertos estereotipos mantienen situaciones de subordinación, etcétera, etcétera. Las clínicas son un experimento de reflexión crítica sobre el tipo de comunidad política en la cual vivimos. Al menos eso queremos o creemos que hacemos. Otra cosa que hacemos, que también lo comentó Raúl, lo comentó Gilberto, es que las clínicas jurídicas reivindican para sí un espacio de problematización ética y de creación de una conciencia disciplinar con compromisos éticos profundos. La abogacía entendida como una actividad de interés público de responsabilidad ética. Y el derecho también, o la contribución a la construcción del derecho como una actividad de responsabilidades institucionales y públicas. La abogacía no es, al menos eso se dice en las clínicas en Argentina, fundamentalmente la construcción de una profesión liberal, individual, para que las personas se consigan un modo de vida económicamente funcional. Tiene profundas responsabilidades éticas y ejercer la abogacía exige un conocimiento y una reflexión y una examinación ética constante. Esta conexión entre clínicas jurídicas o enseñanza clínica y dimensiones éticas de la abogacía me parece especialmente relevante de mencionar, dada la agenda que estamos conversando sobre clínicas que aborden el problema sistémico de la corrupción en nuestros países. Y finalmente, pero no menos importante, las clínicas reivindican, como lo decía recién María Esperanza, la construcción de habilidades y destrezas prácticas. No es un lugar solamente para estudiar, es un lugar para lo que hemos llamado, o se llama generalmente, el aprendizaje experiencial. Aprendemos haciendo algo, aprendemos cómo se hacen ciertas cosas haciéndolas.
wow, todo eso decimos que hacemos. Somos increíbles las clínicas jurídicas. Me temo que eso es solo una aspiración y que tenemos bastantes problemas para hacerlo realidad y ahora vamos a avanzar sobre eso. La historia de las clínicas jurídicas en Argentina tiene, como dije, cerca de 3 décadas. Voy a pasar lo más rápido posible por acá. Comenzó a fines de la década, o mediados de la década de los años 90, en el siglo pasado, en el contexto de la creciente consolidación democrática argentina y su reforma constitucional que incorporó las dimensiones del neoconstitucionalismo, como mencionaba Gilberto ayer, también a nuestros países, con un compromiso fuerte con los derechos humanos, una democracia participativa, etcétera, parecida a lo que toda América Latina ha transcurrido desde que salió de sus dictaduras del siglo XX. Pero las primeras clínicas eran algo así, como la imagen es como una flor en un desierto. 2 o 3 clínicas, una en la Universidad de Palermo, donde yo tuve el honor de participar en sus momentos fundacionales, otra en una ONG de derechos humanos muy reconocida en América Latina, que se llama Centro de Estudios Legales y Sociales. Esas primeras clínicas realizaban litigio estratégico de temas novedosos constitucionalmente y trataban de construir la realidad de la nueva Constitución argentina y de los derechos humanos en Argentina. Por lo tanto, era pura innovación, pura experimentación, pura búsqueda del cambio social. Eran experimentos de innovación legal en un sistema legal que tenía su tradición y que recién comenzaba a hacer sentido de qué tipo de juego íbamos a jugar en una democracia constitucional. Pero no tenía ninguna pretensión pedagógica fuerte, ni ninguna metodología especialmente fuerte. Eran laboratorios de innovación legal. El objetivo era desafiar a que la justicia hiciera realidad las nuevas promesas constitucionales. Y así ocurrió con muy pocas clínicas en esa primera década. Ya en este siglo, en la primera década del siglo XX, el éxito de las clínicas iniciales dio lugar a que distintas escuelas de derechos incorporaran la idea de clínicas de interés público y derechos humanos, donde se realizara litigio estratégico de una manera más orgánica en el contexto de las facultades de derecho. Y acá la agenda ya era más una agenda de institucionalizar esta innovación metodológica y pedagógica en el contexto de los programas tradicionales de las escuelas de derechos. Si bien su método de trabajo era el litigio estratégico y el litigio sistémico, creo que vamos a hablar sobre eso en las próximas sesiones también, su ambición era la de incorporarse más orgánicamente a los procesos pedagógicos de las escuelas de derechos. Las primeras clínicas funcionaban encapsuladas afuera del esquema tradicional de la enseñanza, en una ONG, en una maestría, etc. Estas segundas tenían un desafío de institucionalización, bajaban sus pretensiones de cambio social para insertarse más orgánicamente, pero seguían trabajando con la metodología del litigio estratégico, etc. 10 años después, ya a fines de la década pasada, otra vez el éxito de los proyectos de clínica jurídica, su creciente legitimidad, el hecho de que sigan siendo vistas como la innovación más prometedora en la enseñanza del derecho, dio lugar a que a nivel general el Ministerio de Educación en Argentina, que regula los contenidos básicos de la enseñanza universitaria también, se incorporara la obligación de la enseñanza clínica como parte de los programas de estudio de todas las facultades de Derecho que eran concebidas ahora o que han sido concebidas desde hace poco menos de 10 años como una carrera de interés público. Y entonces, lo que en la segunda etapa fue tratar de abrir una brecha en el paradigma tradicional, ahora se transforma, y ese es el estado actual, en esta especie de mandato de no me importa lo que hagan las clínicas jurídicas, pero no podemos decir que no tenemos clínicas jurídicas en nuestras facultades de Derecho, ¿no? Y entonces todas las facultades de Derecho están desesperadas incorporando proyectos que puedan llamar proyectos de clínica jurídica porque es un mandato institucional. Hay una nueva instancia de institucionalización de clínicas jurídicas, muy a las apuradas en algunos casos, y que da lugar, siguiente por favor,
a una especie de constelación de proyectos de clínicas jurídicas. Cuando uno mira qué hacen concretamente hoy las clínicas jurídicas, porque toda facultad de Derecho tiene que tener alguna y están desarrollándose proyectos a velocidades apresuradas, como dije. Hay clínicas que litigan más o menos, o algunas que no litigan y hacen investigación. Hay clínicas que trabajan con programas de un semestre o con programas de un año o con programas sin duración, donde los estudiantes pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Hay clínicas que funcionan adentro de las facultades o que funcionan en ONGs que realizan activismo jurídico y que reciben estudiantes de las facultades. Hay clínicas cuyo método de trabajo es estudiantes individualmente siguiendo sus casos y otras que trabajan colectivamente y todos los casos son de todos los estudiantes de la clínica. Hay algunos que trabajan con el litigio estratégico y sistémico y otras que trabajan con la atención cotidiana a necesidades sociales individuales. El panorama no podría ser más diverso. Y así todo, todas las clínicas reivindican esas características que mencioné al comienzo de mi presentación. Me quedan unos minutos y quisiera avanzar más rápido, si podemos pasar. Les comparto ahora dónde dicen o decimos los docentes de clínica jurídica que estamos y qué desafíos tenemos. Esto fue un ejercicio de documentación donde participaron 27 docentes de 20 clínicas y les comparto rápidamente los resultados. Siguiente, por favor. Cinco desafíos fundamentales que han identificado los docentes de clínicas jurídicas. Uno es que nuestras estudiantes presentan debilidades estructurales para aprovechar el método clínico. No cuentan a veces con las capacidades y la preparación necesaria para poder trabajar en las destrezas, o tal vez su interés no es tan intenso porque se ven obligados a iniciar un proyecto de clínica que todavía no está muy bien establecido. Y entonces la llegada a las clínicas encuentra a docentes con estudiantes que no saben muy bien qué esperar, que tal vez no les interesa tanto, que están ahí más por obligación que por un compromiso o con una ilusión, como decía la presentación de María Esperanza, y que tal vez no han sido formados antes en las actitudes, destrezas y expectativas que la clínica necesita, que recibieron mucho de la enseñanza dogmática tradicional enciclopédica y que por lo tanto a la hora de trabajar experiencialmente enfrentan debilidades especiales. Un primer desafío. El segundo es que muchas veces existe una disonancia entre el tiempo asignado para el proyecto clínico y el tipo de expectativas que tienen los docentes de lo que quieren que pase en ese tiempo. Esperamos que los estudiantes hagan un litigio sistémico, estratégico, y tenemos 6 meses para trabajar, ¿no? Y esa disonancia frustra a los docentes muy habitualmente, porque tienen la expectativa de que sus clínicas tienen que seguir cambiando el mundo, como las primeras clínicas de Argentina. Finalmente, para seguir, las destrezas que docentes clínicos quieren que sus alumnas y alumnos desarrollen, destrezas de pensamiento estratégico, de investigación de hechos, de construcción de teoría del caso, de empatía con sus clientes, etcétera, etcétera, son tremendamente complejas y desafiantes. Y si los estudiantes no vienen con alguna clase de disposición para eso, la idea de que eso ocurra mágicamente en 6 meses o incluso en 2 semestres sigue siendo una fuente de tensión muy difícil de resolver para nuestros docentes. Hay en todo este esquema una especie de disonancia entre ideales, objetivos y condiciones estructurales de operación de las clínicas. Y eso ocurre muy sistémicamente en países como la Argentina. Y finalmente, dos obstáculos más. Uno es que, ¿acaso los procesos institucionales y de apoyo institucional no están lo suficientemente aceitados como para que la clínica pueda contar con la cooperación, los recursos, la colaboración de otras áreas de la facultad para que su proyecto florezca lo suficientemente? Hay un tema de liderazgo institucional que todavía está poco desarrollado. Y a su vez, muchas de las clínicas que quieren trabajar temas estratégicos necesitan la interacción con ONGs, colegios de abogados, con la sociedad civil en general, y la construcción de esas relaciones requiere mucho más tiempo del que tal vez las clínicas tienen, sobre todo cuando empiezan a desarrollarse. Esos son los grandes desafíos que han identificado nuestros docentes
Y en términos generales, la conclusión es, todavía no sabemos del todo cómo hacer bien lo que creemos que tenemos que hacer. Tenemos una idea de lo que tenemos que hacer, más o menos clara, muy ambiciosa, pero no sabemos muy bien cómo traducirlo a prácticas estables que logren todas las aspiraciones que queríamos. A mi modo de ver, esto se explica por una serie de tensiones que enfrentamos. Por un lado, seguimos atados a una especie de paradigma que fue el paradigma fundacional de la épica de las clínicas hace 3 décadas, clínicas que iban a lograr los precedentes que iban a cambiar el derecho argentino. Lo hicieron muy bien, pero eso es diferente a un paradigma más burocrático, más gris, menos sexy de institucionalizar una forma de enseñar diferente el derecho y la abogacía, que requiere otros tiempos, otras dinámicas, que es mucho menos revolucionario, pero mucho más orgánico. Esa tensión la estamos enfrentando. Hay una tensión acerca de las finalidades, algo lo mencionó Raúl, lo mencionó Gilberto también. Yo no creo que podamos al mismo tiempo honrar 3 finalidades tan ambiciosas y tan diferentes como la de lograr cambio social, lograr servicios de acceso a la justicia para comunidades que no pueden acceder a ella y a su vez ser un faro de experimentación en la enseñanza. Hay que tomar prioridades y hay que tomar elecciones. Un laboratorio de experimentación legal requiere cosas diferentes que un lugar de servicios sociales a la comunidad y esto requiere cosas diferentes a un lugar puramente enfocado en pedagogía experiencial. Si las clínicas quieren hacer las 3 cosas, lo más probable es que esta tensión que mencioné las persiga todo el tiempo. Y esto lleva al tercer punto, que es un diseño insuficientemente desarrollado para elegir una finalidad, una metodología, una agenda que haga sentido en el entorno institucional de cada clínica. Me quedan unos minutos. ¿Por qué entonces es clave, y sin esto el proceso no va a funcionar, la construcción de redes? Las redes no son una finalidad, son un instrumento, o deberían serlo. No construimos redes porque queremos construir redes, construimos redes porque tenemos necesidades que no podemos realizar. Y las clínicas necesitan construir su legitimidad adentro de sus ecosistemas y entornos institucionales. Y participar con otros de una experiencia es una fuente de construcción de esa legitimidad. Para las clínicas nuevas, la cercanía de clínicas que tienen ya 2 o 3 décadas los acerca a un diálogo y las muestra hacia adentro de sus lugares como parte de una comunidad más amplia. Pero tampoco podemos, además de construir la legitimidad, no podemos hacer esto solos y aislados. El aprendizaje es muy costoso y muy demandante y lleva mucho tiempo. Necesitamos apoyos mutuos para aprender rápido, para que las nuevas clínicas aprendan todo lo que hicieron mal las clínicas anteriores. Todas vamos a atravesar la misma clase de crisis de crecimiento y el apoyo mutuo es fundamental para recortar la brecha y la curva de aprendizaje. Dado que las clínicas son excentricidades todavía en nuestras prácticas, tenemos que aprender como una comunidad, porque vamos a compartir las mismas clases de incertidumbres, desafíos, angustias, tensiones y limitaciones institucionales, etc. La construcción de una comunidad de aprendizaje es clave para todo proyecto novedoso como el que enfrentamos. Y finalmente, y esto creo que es lo más importante, las clínicas necesitan identificar los bienes comunes que deben ser producidos para otra vez acortar curvas de aprendizaje, reducir costos de aprendizaje, etc. Manuales comunes, metodologías comunes, programas comunes, estrategias comunes, etcétera, que se vayan transformando en una especie de bien público de este campo. Todo eso solo puede construirse con otros, con la colaboración generosa de otros. Y esto es lo que las redes deben hacer. En Argentina, pasamos a la última, la red de clínicas jurídicas fue conformada como una red de profesoras y profesores destinada a crear una comunidad en el profesorado que pudiera resolver estos problemas de aprendizaje compartido, legitimación, apoyo mutuo y creación de bienes compartidos. Y ha funcionado
al tiempo en que los profesores y profesoras van encontrando su posibilidad de aprender juntos. Al mismo tiempo estamos construyendo los proyectos y construyendo las herramientas para que esos proyectos funcionen. Esto no puede ser una experiencia solitaria, no puede ser una experiencia aislada, porque compartimos, como dije, desafíos comunes. La Red Argentina de Clínicas ha empezado a construir diagnósticos comunes, estrategias de pilotos comunes, encuentros de mentorías comunes entre clínicas antiguas y clínicas nuevas, herramientas muy fáciles, muy cercanas, sin costos, que nos permiten aprender juntos y construir una mejor práctica para el largo plazo. Un minuto más solo para contar otra iniciativa que trata de abordar estos mismos desafíos. Las universidades que quieren empezar proyectos de clínicas jurídicas también enfrentan restricciones institucionales. Lo mencionó Raúl, los colegios de abogados miran a las clínicas dando servicios legales gratuitos y piensan que eso es competencia desleal. Escuchan a las clínicas hablando de abogacía pro bono para el interés público y piensan que eso es competencia desleal. Dentro de las propias facultades de Derecho, los sectores más tradicionales de la enseñanza ven a las clínicas jurídicas como una disrupción en un ecosistema que funcionaba bien. Entonces, la intervención de ciertos actores institucionales que catalicen, faciliten, acompañen y legitimen estos procesos es crítico. Y uno de esos actores, por ejemplo, pueden ser los ministerios de Justicia y Derechos Humanos. En Argentina, cuando las facultades de Derecho se vieron obligadas a incorporar programas de clínicas, en ese momento yo tenía funciones en el Ministerio de Justicia de la Nación en Argentina, y empezamos un proyecto para acompañar con fondos y con un esquema de colaboración en red a universidades que quisieran hacer pilotos de proyectos de clínicas jurídicas. En este caso, como el trabajo que hacíamos era sobre acceso a la justicia, que enfocaran cuestiones de acceso a la justicia y que trabajaran en cooperación con centros comunitarios de acceso a la justicia y que participaran los colegios de abogados como proveyendo también servicios y crear una especie de ecosistema de acceso a la justicia donde clínicas jurídicas, colegios de abogados y servicios de justicia del Ministerio de Justicia avanzaran juntos de una manera colaborativa. Eso solo pudo funcionar, y de hecho funcionó y funciona 6 años después, como una red federal de patrocinio jurídico, así es el nombre, porque el Ministerio de Justicia pagó los costos de negociación, los costos de generar los recursos iniciales, los costos de generar la confianza entre actores institucionales que de otra manera no colaborarían. Iniciativas como la red de clínicas que trabaja en temas de corrupción, a mi modo de ver, tiene en el Ministerio de Justicia un rol fundamental, que puede resolver los costos de transacción de estos procesos, que puede ir generando la legitimación y el proceso de institucionalización y el acompañamiento que se necesite. La historia argentina muestra que esto tiene sentido y muestra también, como decía María Esperanza, que es un proceso de largo plazo. Si tenemos claro la finalidad, la paciencia institucional y la generosidad institucional para identificar lo que necesitamos y construirlo juntos, las perspectivas son las mejores. Muchas gracias. Vamos entonces a recordar que al finalizar este primer panel, luego de la presentación de la siguiente ponente, van a entregar sus consultas o dudas a nuestro equipo de producción. Pueden escribirlas en los papelitos que se les ha entregado al inicio. ¿Qué metodologías utiliza la Red de Clínicas Jurídicas para apoyar en la lucha contra la corrupción? Ninguna. Porque las clínicas jurídicas en Argentina no se han dedicado todavía al trabajo en temas de corrupción. Eso es lo fascinante. Y les diría, ningún país de América Latina ha avanzado en clínicas jurídicas sobre corrupción. Eso es lo fascinante lo que están haciendo ustedes. Las clínicas de Argentina han trabajado temas que llamamos de interés público, derechos humanos, en distintas temáticas como antidiscriminación, derechos sociales, etc. También derechos civiles y políticos.
Pero la corrupción como un fenómeno específico para el aprendizaje de método clínico no es una destreza o un desafío pedagógico en países como la Argentina. De hecho, luego vamos a hablar, y yo participaré en otra sesión sobre litigio estratégico y corrupción, donde en todo caso trataré de hacer las conexiones a partir de la experiencia argentina. Pero nadie sabe cómo hacerlo, así que son pioneras acá, están solas. Espero que experiencias de otros campos sean útiles, pero vamos a mirar todo lo que ustedes hagan. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otra de las consultas que nos han hecho llegar los participantes aquí presentes. ¿Han implementado estrategias para combatir los principales desafíos identificados? ¿Han implementado estrategias para combatir los principales desafíos identificados? Wow, esa sí que es ambiciosa la pregunta. Sí, de hecho, interesantemente, cuando la red comenzó a trabajar, lo primero que hicieron los profesores y profesoras fue, bueno, entonces hagamos un encuentro de la red, discutamos los casos de las clínicas y que se encuentren los estudiantes y docentes, lo que hacen todas las redes. Y la respuesta fue, eso no va a servir de nada. Vamos a gastar nuestros pocos recursos, nos vamos a sentir muy bien con nosotros mismos diciendo que somos maravillosos y no va a pasar nada. Y tenemos problemas y desafíos importantes. Entonces, el camino, y yo creo que lo que el grupo promotor de esa red identificó fue, necesitamos primero un ejercicio, crear la confianza para hacer un ejercicio honesto de lo que no sabemos cómo hacer. Hay redes latinoamericanas de clínicas jurídicas, se encuentran hace 25 años, nos autocelebramos y todos volvemos sabiendo algo así o teniendo algo así como el síndrome del impostor, no sé si lo conocen, ¿no? Uno sabe y aparece como en un lugar y al final de cuentas dice, la verdad es que yo no soy tan bueno en esto y no es tan bueno lo que estoy haciendo y no sé si estoy bien haciendo lo que hago. Bueno, las clínicas, todas ellas en América Latina, en algún sentido afrontan el síndrome del impostor. Todavía no lo logramos como queremos. Pero para crear una conversación sobre eso se necesita una confianza, una zona segura y protegida para poder ponerte en manos de otros colegas y decirles, la verdad es que no sé cómo planificar en un semestre un litigio estratégico. Y esa construcción de confianza fue lo primero que hizo esta clínica. Muchas conversaciones de pequeños grupos, de grupos más grandes, etc. Luego, este ejercicio de documentación, y a partir de eso, ahora sí, cuando nos encontramos 2 días a construir herramientas, un ejercicio de diseño, un sprint de diseño, para ver qué ideas eran más realizables, con más impacto, y qué tipo de saberes teníamos para poder compartir. Y eso fue una excelente iniciativa. A partir de ahí aparecieron ideas que son muy simples, que clínicas nuevas se junten con clínicas más antiguas para una especie de proceso de mentoreo, que clínicas que enfrentan cierto desafío común, el desafío de definir el rol de la supervisión clínica, del docente o la docente clínica, compartan experiencias sobre cómo definen su rol. Clínicas que no tienen muy claro cómo evaluar los procesos de aprendizaje. El aprendizaje experiencial no se puede evaluar con un examen de contenidos. Experimentar formas de evaluación adecuadas que respeten la autonomía, el aprendizaje reflexivo de los estudiantes, etcétera, y que vayan intercambiando prácticas. Construcción de prácticas, de acompañamientos en pares o en grupos de acuerdo a las necesidades de las clínicas. Y la construcción de una agenda común de aprendizajes. Bueno, necesitamos aprender estas 5 cosas, vamos a crear encuentros virtuales, costo 0, son solo 3 horas una vez por mes, para ir discutiendo distintos desafíos concretos pedagógicos de las clínicas, ¿no? Todo eso se puso en marcha en 2 años. Una vez que la confianza estuvo, que el diagnóstico estuvo y que la clínica identificó que era un espacio de servicio colaborativo y solidario entre docentes para fortalecer sus proyectos. Y así ha avanzado hasta ahora con resultados bien interesantes, creo yo.
¿Cuáles serían los pasos que debe seguir mi universidad para crear una clínica jurídica si hasta el momento no cuenta con una? Hermoso. La experiencia argentina muestra que hay casi infinitos caminos de llegada a una clínica. A veces es la iniciativa de una docente, a veces es la iniciativa de un grupo de estudiantes que se busca una docente, a veces viene de arriba hacia abajo una institución que quiere innovar pedagógicamente. Lo que yo diría es, lo importante es empezar, entender que es un proceso de construcción institucional, por lo tanto, la clínica no va a ser lo que puede ser o lo que debería ser en el momento uno. Es un punto de llegada, una clínica de la cual sentirse orgullosa. Ahora, lo que sí necesitan tener claro es la finalidad. ¿Es una clínica para experimentar legalmente? ¿Es una clínica para dar servicios a la comunidad? ¿Es una clínica para construir una forma de aprendizaje diferente? Porque eso requiere tipos de estudiantes distintos, tal vez, destrezas en los docentes diferentes, y demanda más o menos cosas del apoyo institucional. Si queremos dar servicios, cosas que me pasaron a mí en mi propia experiencia, queríamos dar servicios legales a la comunidad. Excelente, dijo la universidad, solo que tenemos un problema con la responsabilidad civil si los abogados se equivocan y la universidad no está dispuesta a contratar un seguro de responsabilidad civil, así que buena suerte, pero eso no va a pasar. Y terminó el sueño antes de empezar, ¿no? Entonces, ahora, queremos hacer una clínica de litigio estratégico donde litigue una ONG con apoyo de la clínica. Perfecto, dijo la universidad. Ahí no tengo responsabilidad, o el abogado o la abogada de la universidad dijo, ahí no hay problema, y entonces la clínica de litigio estratégico funciona. Y así, es un pequeño ecosistema, la clínica dentro de una institución que a su vez tiene un ecosistema con Poder Judicial, Colegio de Abogados, etc. Ser muy sensatos en mirar eso, en no ser maximalistas cuando uno empieza, y en avanzar con un núcleo de valor, un núcleo de sentido y de propósito, que haga sentir orgullosos a quienes participan de esa pequeña experiencia. Lo demás requiere tiempo, generosidad y consistencia. Vamos con un par de preguntas más. En nuestro país existen círculos de estudios liderados por estudiantes, donde ellos mismos buscan el fortalecimiento de sus capacidades. ¿Cuál sería la diferencia con el método clínico que se aplica en Argentina? Debería saber más sobre estos círculos de estudios, pero mi primera respuesta sería ninguna. Si lo que están haciendo en esos círculos de estudios es reflexionar críticamente sobre el tipo de comunidad política en la cual están trabajando, comprometerse éticamente con la profesión, aprender destrezas y habilidades sobre cómo enfrentar cierta clase de desafíos legales, y apartarse de simplemente leer textos. Si leen textos no es clínica jurídica, diría yo, si solo leen textos. Si trabajan sobre problemas y los textos, la discusión y la experimentación es una forma de apropiarse y de digerir problemas que les importa sobre el derecho en el cual viven y la comunidad política, entonces están dentro del juego del núcleo de las clínicas. Es el aprendizaje clínico. Pero por eso traté de empezar, y creo que es algo que Raúl nos recordaba ayer. Déjeme decirlo así. No deberíamos caer en el esencialismo lingüístico. Lo dije y ya sabía que iba a pasar algo. No hay una esencia de las clínicas. No es como, bueno, ¿qué es un árbol? Y vamos a ver la esencia de un árbol. Ya sabemos que eso no funciona. Las clínicas son una innovación y una experimentación. Entonces, no hay algo que deba cumplir el certificado de clínica. Lo que tiene en común es que es una búsqueda de resolver problemas. Hay algo que en la enseñanza del derecho no funciona tanto, que es aprender en base a problemas. Un gusto, la verdad, y agradecerles ya a todos los organizadores, a María Esperanza sobre todo. Como ya dijeron, mi nombre es Abigail Videla, soy abogada, profesora en la Universidad Nacional de San Luis.
Formo parte del equipo de profesionales del consultorio jurídico en el marco de la carrera de abogacía, la materia de práctica profesional, justamente en el último año de la carrera. Además de trabajar en otros ámbitos de la universidad, dentro de la comisión de carreras, tutorías y demás, cuando recibí esta invitación pensaba cómo poder resumir en unos minutos nuestra experiencia en el consultorio, nuestro trayecto, que no ha sido muy largo. El consultorio nació en el año 2013 y específicamente mi rol dentro de este consultorio en la actualidad es el de abogada de caso. Me gustaría comenzar contándoles un poco cuál ha sido mi trayecto, mi camino en esta casa de estudios, porque también se comentó que soy egresada de esta universidad y en el año 2015-2016 ya comencé formando parte del consultorio como alumna, primero voluntaria, posteriormente con el cursado obligatorio de la materia. En el consultorio jurídico, una vez que me egresé, comencé a formarme en pasantías docentes. Estuve unos 4 o 5 años aproximadamente trabajando para la facultad, ad honorem, y en el año ya 2022, el año pasado, fui designada con el cargo que hoy tengo. Durante estos años de formación en pasantía docencia, como a todos los pasantes docentes de nuestra universidad, se nos áreas pedagógicas, en áreas didácticas. En mi caso específicamente, justamente por ser el área de clínica jurídica, de consultorio jurídico, se me exigió la formación también en la utilización de lenguaje claro, preciso, coloquial para con el resto de los consultantes. Más allá de, por supuesto, la formación profesional que se nos exige. Más adelante, a medida que yo voy hablando, también les voy a ir comentando qué rol vamos cumpliendo los abogados de caso dentro del consultorio, porque también tenemos el coordinador, el resto del equipo docente, y específicamente les voy a hablar de mi caso. El doctor Maurino hace un rato nos habló de las clínicas jurídicas en general en Argentina. Yo les quiero contar específicamente nuestra experiencia en la provincia de San Luis. A ver si se va viendo el presi. Como objetivos en nuestro consultorio jurídico, que como les dije comenzó en el año 2013, es atender por un lado a personas en situación de vulnerabilidad, o sea, estamos orientados a esa atención, y a la formación de estudiantes que tengan un espíritu crítico, reflexivo, que no se queden con la idea de la necesidad de respetar el status quo, de mantener, de conservar. La idea es que no repitan ni reproduzcan las acciones o las formas de los abogados que ya se han mantenido en el tiempo. Que no porque haya cierta jurisprudencia, cierta doctrina, las mismas acciones tengan que repetirse. En eso está enfocado nuestro consultorio. Justamente es, como alumna, en mi experiencia, la parte más rica que hemos tenido, porque a nosotros nos instruye y se nos orienta a tener un pensamiento crítico, a justamente buscar soluciones creativas, eficaces a los problemas que nos están trayendo en el consultorio las personas. Como le dijimos, nosotros atendemos solo a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, que no cuentan con recursos para pagar abogados particulares. Entonces, eso es otra de las limitaciones que tenemos. A ver si puedo seguir pasando. El funcionamiento de nuestro consultorio como alumno es desde la etapa 1, desde el comienzo, digamos, el alumno tiene contacto directo con el entrevistado. En la etapa inicial, a correr así, el consultante es atendido por los alumnos, obviamente supervisados en todo momento por el equipo docente. El consultante, por supuesto, es interrogado con preguntas iniciales. Tenemos formularios ya preimpresos que los alumnos van llenando a los efectos de tener la información necesaria para el momento de la consulta. Esto hace que el alumno ya desde el principio pueda tener
como decía el doctor Maurino, la importancia de tener contacto directo con la realidad, de poder generar la empatía, el compromiso, la solidaridad, y ya desde entrada, conociendo a la persona ya desde el inicio que ingresa a nuestro consultorio. Posteriormente, nosotros tomamos turnos porque tenemos bastantes ingresos de personas, atendemos unas 4 consultas nuevas por día aproximadamente, realizamos la entrevista o la consulta. Cuando el consultante ingresa, es atendido, es decir, a la consulta, es entrevistado por el abogado de caso. A su vez, están presentes los alumnos, quizás en comisiones 1 o 2, quienes van a ir interviniendo en esta entrevista de manera gradual a medida que van avanzando en el cursado de la materia. Es decir, no es que van a poder intervenir con preguntas desde el inicio, porque esto es una que se impide simplemente cumple el rol de oyente, y a medida que avanza así va preguntando, se te va permitiendo los comentarios al consultante siempre y cuando ya cuenten con los conocimientos básicos en la formación profesional. Obviamente que nunca terminan de aprender, por supuesto nunca terminamos de aprender, pero a medida que avanza ya los alumnos estamos más duchos en el tema. Bueno, posteriormente pasamos a la conclusión, que en esta etapa es donde vemos si la consulta la podemos tomar la causa judicial, porque en el consultorio nosotros no simplemente evacuamos consultas, sino que intentamos y tomamos causas judiciales administrativas con todo lo que ello implica, ya sea presentación de demandas, contestaciones, asistencia a audiencias judiciales, extrajudiciales, que se encarga por supuesto el abogado de caso, y detrás se encuentra el equipo docente con las explicaciones de los temas, con las redacciones de escritos, fundamentación, reflexión, como habíamos dicho, siempre buscar las distintas soluciones que podemos encontrar y la que mejor se aplique al caso. En la etapa final, el alumno se elabora sino que le da al consultante una encuesta para que responda. Eso a nosotros nos sirve mucho para verificar en qué aspectos estamos fallando, dónde tenemos que mejorar. Finalmente, esto ya es un formulario preimpreso que nosotros vamos actualizando a medida que vamos considerando que se tiene que preguntar sobre otras cuestiones, referidas a, por ejemplo, el lenguaje utilizado por el profesional, cómo fue atendido, el tiempo de espera, y entre otras cuestiones que consideramos relevantes. Nosotros después sacar una conclusión y ver, bueno, esto sí lo podemos continuar realizando, tenemos este punto a favor, pero tenemos otras cositas que arreglar. Así es como nos manejamos en el consultorio. Posteriormente, si se decide tomar la causa, obviamente los pasos a seguir son mucho más extensos. Uno, por supuesto, es el completar las declaraciones juradas, en donde nosotros podemos verificar la existencia realmente la no existencia de recursos y revisar la certificación negativa para verificar justamente que no tenga ingresos. Como habíamos dicho, en nuestro consultorio buscamos la formación integral del alumno, y por eso muchas veces no podemos tomar todas las causas que llegan al consultorio por ser cuestiones patrimoniales o por tener un contenido patrimonial tan alto que estamos incumpliendo con el reglamento para el tipo formal del consultorio, o sea, con el cual se rige el consultorio. Por eso es que muchas veces nos vemos nosotros en la necesidad, los docentes, de modificar nuestro programa o ir sumando causas, más que todo son casos simulados en los cuales los alumnos también pueden formarse para no dejar esa área sin la correspondiente. Por eso es que también Maurino hablaba de una formación integral. Maurino es parte de nuestro equipo docente también, por eso lo menciono, el equipo docente de la carrera de posgrado. Ha trabajado con Amelia Marchisoni, que es la directora del Centro de Prácticas de nuestra universidad. Un gusto tenerlo. Esto es lo importante que yo rescato como dentro del consultorio como alumna, fue el contacto directo que tuve con los consultantes, y que muchos de
egresados de otras universidades, sobre todo anteriormente cuando no existía la obligatoriedad de ese tipo de prácticas, egresaban con la poca o nula experiencia con respecto al trato del consultante. A ver si estamos avanzando. Yo les quería mostrar algunas fotos de las oficinas autores del consultorio que nos estamos desarrollando en la Biblioteca Rivadavia, una de las bibliotecas más importantes de la ciudad. Acá estas fotos son de la última etapa de la pandemia. La oficina de trabajo, el frente del consultor, de la biblioteca del consultorio. Y algunas fotitos más. Bien. Cuando recién hablaba Maurino de la importancia de las clínicas para brindarnos una ayuda mutua, particularmente nosotros lo hemos visto mucho en la práctica, en cuestiones en las que nosotros, primero que todo, en nuestra provincia tenemos solo 2 consultorios jurídicos y siempre tenemos que terminar recurriendo a otras provincias, a otros consultorios de otras provincias, a los efectos no solo de aprender, no solo de que tienen herramientas de conocimiento compartida, que nos comparten ese tipo de experiencias que han tenido, sino para el cumplimiento y para cumplimentar justamente con cuestiones procesales que se nos exigen fuera de la provincia, como por ejemplo el diligenciamiento de cédulas, notificaciones, demandas y demás. Muchas veces directamente nuestros consultantes no tienen los ingresos para abonar los honorarios de un abogado particular a los cuales recurrir justamente para diligenciar alguna cédula. Entonces, para nosotros ha sido de gran ayuda en este punto justamente recurrir a otros consultorios que nos faciliten este acceso al cumplimiento de las notificaciones. Justamente afianzamos de esta manera la posibilidad de generar espacios y donde se pueda llegar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que podamos proseguir con el proceso judicial, siempre cumplimentando con las etapas procesales. Estos son simplemente algunos ejemplos que nosotros hemos visto, más allá de que lo más importante sea poder compartir y poder avanzar en cuanto a conocimientos y adquirir del resto nuevas experiencias. Por otro lado, algo que nosotros hemos trabajado bastante en el trabajo interdisciplinario, saber que nosotros contamos con consultantes que no solo tienen problemas legales que tengan que solucionarse, sino que va más allá de necesitar una ayuda de asistente social, de trabajador social. A veces hemos tenido el gusto de trabajar con el programa que es Patrocinar, que es un programa que asiste a las víctimas de abuso sexual en su adolescencia y en su niñez, y la verdad que ha sido gratificante para los alumnos y también para los docentes. Recurrir a entes o programas especializados en ciertas materias no nos quita a nosotros la posibilidad de, dejamos la causa, la derivamos. Nos sirve para también aprender. Por supuesto que nos toca muchas veces derivar las causas a otros entes, particularmente en nuestro consultorio también tiene la posibilidad de atender consultas virtuales, porque sabemos que hay mucha gente en localidades cercanas que no tienen la posibilidad de acercarse al consultorio, por eso nosotros generamos el espacio de un mail en donde nos llegan las consultas y ahí acordamos una justamente consulta para que ellos no tengan que movilizarse. Posteriormente lo que es difícil es llegar a tomar esa causa de la persona que se encuentra lejos. Entonces, si están más cerca del consultorio jurídico de la ciudad de San Luis, es decir, de Capital, los derivamos directamente para allá. Esa es también nosotros la importancia que hemos visto, que exista una red. Nosotros es muy chiquita en la provincia, pero que aspiramos que en algún momento sea mayor.
acá hay un punto que a mí me gusta, sobre todo al hablar de corrupción dentro del ámbito de las clínicas jurídicas, no del ámbito, sino de la clínica jurídica como un instrumento para la lucha contra la corrupción. Hablamos mucho de lo que es la formación práctica, la formación procesal, la formación en derecho, y aún más relevante a mi punto desde mi punto de vista es la formación ética, la formación ética profesional del abogado, que a veces yo recuerdo puntualmente cuando tuve cursado la materia de ética en el cuarto año de la carrera, a mi profesor Nadalini, que también era profesor de Derechos Reales, nos dijo, la primera clase nos dijo una frase que a muchos de nosotros nos quedó grabada, y fue que cualquier persona puede llegar a aprender códigos, puede llegar a aprender doctrina, jurisprudencia, contar de sentarse y tener el tiempo suficiente para leer y estudiar, es suficiente. ¿Qué pasa? El actuar ético, el actuar en valores es aún mucho más complejo y es mucho más difícil de lograr, lleva mucho más tiempo, que es lo que a nosotros, o sea, desde el minuto cero que el estudiante ingresa a la universidad, es allí donde comienza la tarea en la formación ética. Yo tengo recuerdos desde el primer año, donde existen los profesores que dan las primeras charlas, que van encaminando al estudiante en lo que vendría a ser un pantallazo general del trayecto que ellos van a recorrer. Desde ese momento es donde el estudiante necesita saber que la formación que va a tener va a ser estrictamente, además, por supuesto, profesional, que va a ser guiada por buenos valores, que los profesionales que va a tener como docentes van a actuar éticamente, que es lo que nosotros en el consultorio jurídico ponemos en práctica, más allá de que las materias en materia de código de ética y demás. Ellos lo pueden visibilizar en el consultorio, pero lo tienen que ver desde el primer minuto en el que se ingresa. Mi experiencia como alumna, mi experiencia como alumna de consultorio ha sido muy grata, la verdad una de las más lindas que he tenido dentro de la universidad y de mi carrera profesional, podría decir. Pero no solamente por la formación que he tenido, no solamente por el grupo humano que estuvo a cargo del dictado de la materia, sino porque años después sigo viendo los resultados, sigo viendo, esto lo aprendí en el consultorio, todavía surgen en mí cuestiones que, claro, ahora me acuerdo, lo vimos, lo estudiamos y lo ponemos en práctica. Y eso la idea siempre es transmitir a los actuales alumnos también, que espero y pronto sean también futuros formadores en el derecho, teniendo siempre como base la ética con la cual se les fue formado. Nosotros siempre, como les dije hace un rato, buscamos una labor interdisciplinaria, pero para también tener acceso a conocer qué otras cuestiones se necesitan para resolver los problemas de nuestros consultantes. Que la verdad resolvemos y estamos frente a cuestiones muy, muy sensibles. A veces son personas que a muy duras penas pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas de vestimenta, vivienda, alimentación. Entonces, hace un rato también el doctor Maurino hacía mención de cómo los profesionales, los abogados particulares, consideran que los consultorios jurídicos, las clínicas jurídicas actuamos con competencia desleal. Pero ¿qué es esto de priorizar cuestiones económicas por sobre la situación súper delicada y una cruda realidad en la que están viviendo las personas que nosotros atendemos, que sabemos que no cuentan con los recursos para pagar? Que si en el caso de que necesite un abogado, ellos se quedan sin comer, sin vestirse, sin poder alimentar a sus niños, sin poder llevarlos a la escuela. No es que estamos intentando, tapando a personas que sí pueden pagar realmente un abogado. Nosotros tomamos muy serio esta parte del consultorio y no tomamos causas de las que sabemos o sospechamos que la persona sí puede pagar un abogado. A ver.
Sí, sigue pasando. Yo sé que hasta ahí les llega el power, pero más allá de eso les quería decir, yo sé que hay muchos docentes presentes, me comentó Esperanza que iban a estar escuchando, y consideramos que los docentes tenemos que entender y conocer y tomar conciencia de que cada cosa que nosotros hagamos puede llegar a ser una huella en la eternidad, puede llegar a ser traspasada de profesional en profesional, ya sea un pequeño gesto, comentarios, conversaciones, algo que uno dijo de pasada y que influye en lo que el estudiante va a ser como profesional. Entonces, muchas veces en nuestra humanidad nos olvidamos de esto y continuamos o hacemos cosas que consideramos que el alumno, que el estudiante no va a estar observando, no va a estar absorbiendo, cuando nosotros los estudiantes somos como esponjas y todo lo que nos van transmitiendo, la forma en la que se comportan con el resto de los profesionales, la forma en que transmiten el conocimiento, la forma en que demuestran con qué vocación dan la materia, con qué compromiso se dedican a la formación de justamente profesionales, es lo que a ellos les va a impactar el resto del ejercicio de su profesión. Es a lo que ellos les van a decir, este profesional no está actuando bien, nosotros en el consultorio vimos esto, que nosotros actuamos de tal manera positivamente y vemos que tal profesional hace lo contrario. Repudiar esas conductas es por donde se empieza para luchar contra sobre todo nosotros los abogados que ocupamos cargos de todo tipo en la sociedad, cargos, cumplimos también roles políticos y en cualquier ámbito tenemos la posibilidad de acceder, y quiénes más que nosotros como justamente pues, los profesionales que podemos llegar a lograr hacer justicia, si no, nosotros no empezamos por nosotros a luchar contra la corrupción, a empezar desde abajo, formando a nuestros alumnos en ética, en valores justamente que no tengan que ver con simplemente estudiar, ser el mejor alumno, sacarse buenas notas, sino simplemente seguir cumpliendo la ética profesional, hacer las cosas bien, no equivocarnos, porque, a ver, errores podemos cometer siempre, pero los errores no tienen por qué ser las reglas, sino que la excepción, y tienen que arreglarse. Los errores se tienen que terminar solucionando de alguna manera. Yo hoy en día, en mi vida profesional, utilizo recomendaciones y sigo consejos de profesores que me brindaron a mí en el primer año de la facultad. Les voy transmitiendo a mis alumnos la posibilidad, les voy transmitiendo a mis alumnos este tipo de consejos que yo sé que a mí me sirvieron, entonces les van a servir a ellos. Por eso que también aspiro a que mis alumnos en algún momento también sean formadores del derecho. Estoy segura de que todo el equipo docente hace lo imposible para que se formen de la mejor manera y más que todo tengan presente que vamos a estar nosotros para apoyarlos y para impulsarlos en el caso de que deseen formar parte de nuestra universidad, formar parte de nuestro equipo, sepan que vamos a estar ahí con ellos y impulsarlos a seguir formándose. Yo creo que como alumnos también tenemos que atesorar cada una de las cosas que van surgiendo, de los profesores que con mucho esfuerzo, porque sobre todo en Argentina no contamos con buenos salarios, pero hay muchos profesores que trabajan con tanta vocación y tantos alumnos que nos dicen a nosotros cómo se ve, mucho que se va notando que se nota la vocación con la que trabajamos en el consultorio y que a ellos los ha llevado a querer en su momento también formar parte de la docencia, no específicamente del consultorio, pero nos basta a nosotros que seamos ejemplo de futuros docentes también. Así que bueno, muchas gracias, eso es todo, gracias por su atención, por estar escuchándome, espero que les sirva de algo en lo que es esta lucha contra la corrupción y la clínica política. Fuertes aplausos entonces para cerrar este primer panel de ponencias.
Recibe esta constancia de mano de nuestra autoridad, el señor Antonio Ruiz Bayón, director general de Justicia y Libertad Religiosa. Bien, continuamos entonces con el segundo bloque de ponencia y para ello vamos a invitar a este podio al doctor Rafael Yanhan Document. Él es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es docente contratado de la Academia de la Magistratura. Estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia en España, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga en España, máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Grupo de Investigación de PECO de la PUC, asesor técnico del Programa Global Lucha contra los Flujos Financieros Ilícitos de la Cooperación Alemana al Desarrollo. Entonces invitamos a continuación a este podio al doctor Rafael Yanhan Document. Agradecer la invitación, muchas gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Saludar esta iniciativa, ¿no? Muy saludable, que de hecho este es un evento que no es el primero, ya se viene trabajando en varios espacios respecto de las clínicas jurídicas, vinculado con la lucha contra la corrupción. Así que además también agradecer su presencia aquí, creo que ver el auditorio demuestra también el interés que hay en este tema, ¿no? Que es muy importante para nuestra educación legal y también para nuestras sociedades, ¿no? Voy a dar algunas ideas, algunos comentarios respecto de la vinculación que existe entre clínicas jurídicas de acciones de interés público o método clínico y el combate contra la corrupción, ¿no? Bueno, yo he preparado unas láminas que en verdad son una guía, básicamente no me tengo que ceñir a ellas, pero parto de una consideración básica, y es que la política de lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas, no puede dejar de lado el espacio educativo, el espacio académico y más aún el trabajo de las clínicas jurídicas, entendiendo estas como un espacio sui generis, especial, en el cual no solo se trata de aspectos teóricos, sino de hacer, ¿no? De tomar acción para generar un cambio social respecto de una problemática. La corrupción, desde hace muchos años, y esto lo demuestran las encuestas, las estadísticas, es reconocido por la ciudadanía como uno de los principales problemas del país, ¿no? Y entonces la ciudadanía, y en este caso los estudiantes de Derecho, tienen, y digo tenemos porque yo en su momento también formé parte de la clínica jurídica en mi universidad, hace ya varios años atrás, aunque bueno, no parezca, y actualmente como responsable, como docente de la clínica jurídica especializada en temas de corrupción y lavado de activos de la Universidad Católica, de aquí de Lima. Yo ya vengo desempeñándome como docente responsable de esta clínica anticorrupción desde el año 2018 aproximadamente, ya tengo 6 años, fíjense, con esta experiencia. Y debo decir que ha sido una experiencia bastante gratificante, siempre con desafíos, siempre con cuestiones por ir mejorando sobre la marcha seguramente, pero tengo que saludar también desde que la Universidad Católica ha tenido esta vocación, ¿no? Esta también decisión de poder implementar una clínica especializada en temas de corrupción, ¿no? Entendiendo la corrupción como pues, esta situación en la cual se abusa de un poder encomendado, ¿no? Y que vulnera determinados intereses generales, ¿no? Interés público, dado que busca obtener beneficios privados, ¿no? En términos generales, se dice que hay un elemento de antinormatividad, un elemento de búsqueda de intereses o beneficios privados y un abuso de una función. Si hablamos de corrupción pública, de un abuso de una función pública encomendada por el Estado, ¿no? Y claro, además de esto se ha reconocido que la corrupción tiene varias causas o factores que inciden en su aparición, ¿no?
Y creo que esto es importante porque nos puede marcar la línea también de por dónde podría ir o por dónde se podrían enmarcar los ejes de acción de una clínica jurídica especializada en temas de corrupción. La corrupción se puede explicar desde factores personales, desde factores sociales y desde factores estructurales, ¿no? Definitivamente hay un tema aquí que pasa por ética, por moral privada, efectivamente, y en donde las clínicas jurídicas pueden tener una incidencia, por ejemplo, a través de campañas de sensibilización, de educación a la población, en las escuelas, etc. Hay factores sociales que ya va vinculado con temas, por ejemplo, de sensibilización, de concientización a la ciudadanía, de cambio de prácticas normalizadas de tolerancia a la corrupción, por ejemplo. Mencionaré por ahí alguna encuesta que hay, última que ha sacado Proética, sobre percepción de la corrupción. Claro, la gran mayoría dice de que el Perú es corrupto, que la sociedad peruana en general es corrupta, pero en cuanto van acercándose a las preguntas respecto de la familia, respecto del barrio en el cual uno vive o respecto de uno mismo, las respuestas van cambiando, ¿no? Van diciendo, no, los otros son corruptos, yo no soy corrupto, ¿no? Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque en una política de lucha contra la corrupción, en estrategias que se tienen que enmarcar para luchar contra la corrupción, hay que tomar en cuenta sí o sí a la ciudadanía. La sociedad civil cumple también un rol fundamental en estas estrategias de combate a la corrupción, ¿no? Por ahí el profesor Portocarrero decía, no podemos convertirnos en una sociedad de cómplices, ¿no?, al tolerar o al permitir o al impulsar prácticas de corrupción. Precisamente las clínicas jurídicas, con esta vocación práctica de justicia social que tienen, sin lugar a dudas, son un espacio en el cual los estudiantes de Derecho, no solo los estudiantes de Derecho, creo que también podrían enmarcarse otro tipo de profesionales, pueden tener un aporte importante, ¿no? Klitgar, en una de mis diapositivas lo menciono, explica la corrupción como el monopolio del poder con amplios márgenes de discrecionalidad y nula o baja o escasa o deficiente fiscalización, supervisión o accountability, como le dirían en inglés, ¿no? Esto, sobre todo el último elemento, es en el cual creo que las clínicas jurídicas pueden dar un aporte fundamental en prevenir, en reducir, en mitigar los riesgos de corrupción. Las acciones que se pueden plantear desde las clínicas jurídicas especializadas en esta materia son diversas, porque también son diversas las estrategias y ejes de persecución, de control o de prevención de la corrupción, ¿no? Uno puede hablar de acciones de prevención que van por la rendición de cuentas, que van por trabajar en las declaraciones juradas, por impulsar transparencia y acceso a la información pública, por fortalecer los modelos de integridad pública, por ejemplo, ¿no? Pero también en el aspecto de persecución y sanción, no solo penal, sino también administrativo, ¿no? En el caso de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, que yo dirijo, como dije, ya hace varios años, nos hemos centrado sobre todo en los aspectos de fortalecimiento del sistema de justicia penal, ¿no? Pero tengo que reconocer que este no es el único, ni debería ser el único definitivamente. Quizás allí mi especialidad penal hace que hayamos decantado la mayor parte de nuestras acciones por esos aspectos, ¿no? Pero sin lugar a dudas el sistema administrativo sancionador, el sistema de control sancionador, el papel que pueden tener las oficinas de control institucional, la labor de la Contraloría, la labor que cumple la OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, son aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Allí hay autores que dicen, claro, el derecho penal suele llegar un poco tarde cuando se habla de intervención y prevención de la corrupción, ¿no? Llega cuando ya se cometió el delito. El derecho administrativo puede ser más ágil en ese sentido, puede ser más dinámico, puede estar más cercano al funcionamiento de la administración pública y, por tanto, en mejor posición
para intentar prevenir, detectar, en todo caso investigar y sancionar rápidamente, ¿no? Sin perjuicio de que luego también puede intervenir el sistema penal. Pero también podría mencionar el aspecto o el eje de recuperación de activos, ¿no? El procurar una adecuada reparación civil al Estado por hechos de corrupción, y aquí la función y el papel, el rol que cumple la Procuraduría Pública, por ejemplo, ¿no? Especializada en delitos de corrupción, la Procuraduría General del Estado. Pero también, por ejemplo, el impulso y el fomento, el fortalecimiento de este proceso de extinción de dominio que ahora tenemos, ¿no? Que permite directamente ir contra los réditos económicos de la corrupción, sin importar que exista o no exista una condena, ¿no? Atacar esos réditos económicos del delito, haciendo que no sea rentable, puede ser también una estrategia muy poderosa para intentar reducir los márgenes de incidencia en la corrupción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el rol que puede cumplir el PRONAVI, ¿no? Programa Nacional de Bienes Incautados, que administra estos bienes que luego pasan a ser recuperados por el Estado para darles un mejor fin, ¿no? Entonces, las clínicas jurídicas, en ese sentido, no voy a yo repetir lo que creo que de manera bastante solvente, ¿no? Han dicho mis anteriores expositores en el día anterior también, pero las clínicas jurídicas se vinculan con una labor de responsabilidad social universitaria, de servicio solidario y de justicia social, ¿no? La corrupción socava, la democracia socava el disfrute de los derechos humanos, deslegitima las instituciones públicas y, por supuesto, que lo que se pretende es que la administración pública, la función pública, cumpla con su rol prestacional. Que los ciudadanos podamos gozar de los bienes y servicios de manera eficiente e igualitaria, en la medida de lo posible. La corrupción limita, mella eso, ¿no? En ese sentido, nosotros desde la experiencia que tenemos en la Clínica Jurídica Anticorrupción de la Universidad Católica, hemos apostado sobre todo por intervenciones que se pueden denominar como de interés público, ¿no? De acciones de interés público. No nos hemos constituido como un consultorio jurídico, hemos elegido en algunos casos casos emblemáticos de corrupción, ¿no? Hemos elegido problemáticas generales que hemos visto en los delitos de corrupción y hemos planteado, por ejemplo, impulsar acuerdos plenarios que intenten clarificar interpretaciones, cerrar espacios de impunidad o plantear proyectos de ley también, ¿no? Para mejorar, para perfeccionar, para añadir o para suprimir determinadas disposiciones normativas que desde nuestro punto de vista, desde un enfoque de lucha contra la corrupción, ameritan realizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de clínicas jurídicas de acciones de interés público, la corrupción o los temas de lucha contra la corrupción están plenamente justificados, ¿no? Ya nuestro Tribunal Constitucional, incluso en una sentencia, puedo mencionar la sentencia 017-2011, hay otras también, ha dicho que la lucha contra la corrupción es un interés de índole constitucional. No se trata aquí de una intención que haya podido tener algún funcionario o algún político, etc. No. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que este interés viene reforzado por la propia Constitución, a pesar de que no está escrito textualmente en nuestra Constitución. Nuestra Constitución actual no dice nada sobre corrupción, ¿no? Pero implícitamente el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido. Entonces, creo que esto también refuerza incluso la propia labor que una clínica jurídica vinculada con temas de corrupción puede tener en nuestro contexto nacional, ¿no? Por mencionar algunos temas y algunas acciones que hemos podido nosotros tener en la clínica jurídica, por ejemplo, mencionaba de algunos casos en los que hemos presentado amicus curiae o informes jurídicos técnicos, casos emblemáticos, ¿no? Allí yo siempre también tengo que reconocer una
dificultad para el hecho de que estos amicus curiae puedan ser introducidos en un proceso penal y puedan ser debidamente valorados por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Allí cada juez muchas veces tiene interpretaciones distintas respecto de si un amicus curiae puede ser jurídicamente valorado dentro de un proceso penal cuando uno no es parte, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es vincularnos con un aliado en este caso, en su momento, que fue la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, siendo que ella, como es parte del proceso penal, digamos, representa a la sociedad como agraviado de un delito de corrupción, pues es a través de la Procuraduría que nosotros canalizábamos, presentábamos los informes a la Procuraduría para que ella luego, siendo procesalmente legitimada, pueda introducirla, si lo considera pertinente, dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, probablemente esa sea una buena práctica o una práctica que se pueda resaltar, sin perjuicio de que quizás luego se pueda dar, y sería saludable, algún tipo de modificación normativa para efectos de que sea mucho más ágil, más directa, más fácil la intervención de amicus curiae o la presentación de amicus curiae en hechos o en delitos vinculados con corrupción, ¿no? Puedo mencionar dos casos en los cuales presentamos informes a la Procuraduría Pública, y fue el caso, por ejemplo, de los gastos de representación congresales, y si es que este podía constituir un delito de peculado o no. Hubo un debate, ¿no? Nosotros tomamos una posición, la presentamos a la Procuraduría, y también en el caso Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Allí también hicimos un informe técnico vinculado a la concurrencia o no de los elementos de determinados delitos de cohecho, de tráfico de influencias, ¿no? Hay otros dos grandes grupos de intervenciones que hemos tenido nosotros en estos años, y una es lo que yo mencionaba, los informes que han propuesto la realización de acuerdos plenarios a nivel de la Corte Suprema para efectos de estandarizar criterios de interpretación vinculados con delitos de corrupción. Por ejemplo, hemos presentado dos relativos al delito de colusión, uno respecto del estándar probatorio que se debería tener para valorar la colusión, ¿no? La prueba indiciaria, en qué medida la prueba indiciaria es viable, y sobre la naturaleza también misma del delito de colusión, la relación que existe entre el primer párrafo y segundo párrafo del artículo 384. Bueno, no quiero ser demasiado tecnicista en esto. Y por otro lado, el último grupo de intervenciones o tipo de intervenciones que hemos tenido también es el relacionado con la presentación de informes para que se generen proyectos de ley o iniciativas legislativas para modificar leyes o para modificar incluso artículos de nuestra Constitución, ¿no? Presentamos uno respecto del delito de tráfico de influencias, presentamos uno para la modificación del antejuicio político en la Constitución, y presentamos uno también para introducir en la Constitución el reconocimiento de veedurías ciudadanas anticorrupción. Por último, tengo que mencionar también un informe que presentamos para modificar la Ley 3424, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, bueno, le llaman administrativa, pero en realidad es penal, por delitos de corrupción, ¿no? Que se pueda responsabilizar penalmente a las empresas, por ejemplo, por delito de corrupción. Nosotros ahí planteamos un informe planteando una modificación normativa, y la menciono al último porque creo que ha sido satisfactorio esa experiencia, dado que recientemente, hace algunas semanas, finalmente se logró obtener esa modificación que se estaba planteando. Es cierto que también hubo otro tipo de iniciativas, otro tipo de instituciones que se plegaron a este tipo de modificación, pero creo que nosotros aportamos nuestro granito de arena, y después de algunos años hemos podido ver materializada esa modificación, ¿no? Dicho esto, solo mencionarles, que quizás no lo mencioné antes, pero en la Universidad Católica el curso de clínica jurídica es un curso que se da de manera semestral, ¿no?
Es un curso que es obligatorio para los alumnos y alumnas de nuestra facultad, para que se puedan graduar de abogados, ¿no? Esto creo que tiene sus ventajas, desde mi punto de vista. Institucionaliza las clínicas con un docente que además está a cargo de la clínica, en mi caso, ¿no? Son varias clínicas de varios temas, ¿no? Hay clínica jurídica de violencia de género, clínica jurídica ambiental, en mi caso, como dije, me tocó de corrupción. Siempre tenemos una cantidad suficiente de alumnos en cada semestre que trabajamos diversos temas vinculados con la lucha contra la corrupción, pero es cierto que también, como mencionaba uno de mis anteriores colegas que expuso, esto también puede suponer un desafío, ¿no? ¿Cómo hacer que los alumnos que se matriculan en las clínicas lo hagan realmente por vocación, ¿no? Que realmente estén comprometidos, ¿no?, con el eje de intervención de esta clínica anticorrupción, ¿no? Yo creo que eso también es un desafío para los docentes, para los que somos docentes y dirigimos clínicas, el poder generar ello en los alumnos, ¿no?, en hacerlos parte de este trabajo conjunto, hacerlos parte de esta iniciativa para motivarlos y que podamos tener finalmente acciones que sean significativas, que puedan generar el impacto que queremos generar, ¿no? De mi parte sería eso. Yo quedaría atento a las preguntas y nuevamente agradecer a la organización y agradecer a ustedes por su presencia. Le agradecemos entonces la ponencia del señor Rafael Chanján Documet. Vamos a darle pase a nuestra siguiente ponente, que nos acompaña ya en la mesa de honor, la señora Trilce Valdivia Aguilar. Es profesora coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica San Pablo, profesora titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, esto en Arequipa, Perú. Grado de maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conferido con honores por la Universidad de Northwestern, esto en Chicago, Illinois. Y título profesional de abogada, conferido con honores por la Universidad Católica San Pablo. Cuenta con experiencia profesional en el campo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, con ustedes, la doctora Trilce Valdivia. Muy buenos días. Agradeciendo la invitación de la doctora Adriansen a este evento. La mañana de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones más generales con relación a cómo hemos pensado desde nuestra clínica jurídica de la Universidad Católica San Pablo, cómo podemos contribuir en la lucha contra la corrupción. Y, por otro lado, la experiencia propia de nuestra clínica jurídica, que si bien no es una clínica jurídica especializada en corrupción como la que nos acaba de comentar el doctor Chanján, ¿no? Es una clínica que creemos desde los esfuerzos que hacemos a través de nuestros diferentes proyectos puede contribuir en esa lucha contra la corrupción. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un poco distinto de lo que han escuchado antes, que es la experiencia de una clínica jurídica de mucho tiempo, como ha sido el caso que nos ha contado Gustavo, ¿no? Y es una clínica muy jovencita, no está ni en la primera infancia, ¿no? Y una clínica que no es específica del tema anticorrupción, pero que cree que con ciertos aportes que vamos aplicando en la metodología que vamos incorporando podemos contribuir con este importante propósito. Entonces, vamos a la diapositiva 3, por favor, de frente. Bueno, nosotros en la Universidad Católica San Pablo pues hemos adoptado esta metodología de la educación legal clínica, como señalaba la doctora Adriansen por la mañana, una metodología conocida ya desde hace mucho tiempo, surgida en el Common Law y que en estos días ustedes han escuchado y han reflexionado sobre los diferentes componentes que implican, ¿no? Por ejemplo, aprender haciendo, ganar destrezas legales. Uno empieza a veces la carrera de Derecho y no sabe hablar, ¿no? Es muy tímido y uno ve poco a poco cómo va ganando destrezas, ¿no? Cómo va argumentando, cómo va discutiendo. Y la clínica jurídica no solo quiere eso, sino también quiere que uno pueda reflexionar sobre lo que se hace, ¿no? No solo se trata de un hacer y ganar destrezas, sino reflexionar sobre lo que se hace.
Un punto muy importante, que es el primer punto, como la reflexión general que voy a plantear y que seguro vamos a discutir más adelante también con los colegas y en el marco de las preguntas, es que creo que el modelo y la metodología de la clínica jurídica puede servir para el desarrollo de las virtudes propias de la ética profesional del abogado, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Y esto es como una reflexión que tenemos en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, donde entendemos el derecho como objeto de la justicia, digamos. Y la justicia y la formación de la virtud de la justicia, que en un momento voy a pasar a profundizar un poquito más sobre esto, que es un tema un poquito más general, ¿no? Y como les digo, es compartir las reflexiones que nosotros hemos ido generando sobre esta idea y sobre cómo puede contribuir la clínica jurídica a este desarrollo de la virtud de la justicia, ¿no? Por otro lado, también la clínica contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, al aprendizaje basado en el problema y, por supuesto, afianza el compromiso de nuestros estudiantes con la sociedad, ¿no? A través de un aprendizaje basado en el servicio. Como hemos aprendido en nuestros días, las clínicas jurídicas aplican diferentes estrategias para lograr estos objetivos. No en todas las clínicas los estudiantes tienen contacto directo con clientes, algunas clínicas jurídicas son más de elaboración de informes, amicus curiae, ¿no? Las clínicas trabajan diferentes documentos legales, nos ha comentado el profesor Chan Han, ¿no? Iniciativas legislativas, nos comentaban ayer artículos académicos, informes jurídicos, también pueden, por supuesto, participar elaborando escritos judiciales. Pero un aspecto que me parece muy importante es el tema de la retroalimentación y ese contacto permanente del docente con los estudiantes que participan de la clínica jurídica. Creo que esa relación, ¿no? Simbiótica, esa retroalimentación estudiante-docente, docente-estudiante, es muy importante del concepto de la metodología de la clínica jurídica, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que se puede aprender mejor el derecho en una clínica jurídica? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, eso lo saqué de un artículo que está hay un journal, ¿no? En el mundo anglosajón donde hay bastante desarrollo de esta metodología, Journal of Clinical Legal Education, ¿no? Donde se va reflexionando un poco sobre estos temas, los profesores que participan en clínicas jurídicas presentan artículos, y yo los invito, ¿no? Para que puedan buscar esta bibliografía. También hay bibliografía a nivel de Latinoamérica, por supuesto. La profesora Londoño sacó un manual muy bueno de clínicas jurídicas, que te pueden ir acercando, ¿no? Nosotros decimos, en la clínica no leamos, pero hay algunas cosas que podemos leer si queremos implementar una clínica jurídica. Entonces, el manual de la profesora Londoño, por ejemplo, para nosotros fue de gran ayuda para poder ir pensando cómo queríamos implementar nuestra clínica jurídica. Entonces, bueno, en algunos de esos artículos, ¿no? Se señala que en la clínica jurídica se fomenta diferentes orientaciones al aprendizaje, ¿no? Diferentes motivaciones para aprender, tanto en el ámbito vocacional, en el ámbito académico, en el ámbito personal y en el ámbito social. Entonces, había un grupo de estudios en la carrera de Derecho y, bueno, considera que unirse a uno de estos proyectos de clínica jurídica o clases de clínica jurídica le puede servir para establecer relaciones. Entonces, los alumnos tienen de por sí alguna motivación de ingresar a esta nueva metodología. Ahora, ¿por qué la incorporación del método de la clínica jurídica propiamente podría contribuir a la lucha contra la corrupción, ¿no? Que es lo que nos congrega en este evento? Bueno, ya hemos reflexionado bastante sobre el fenómeno de la corrupción, qué es el fenómeno de la corrupción, cómo afecta el Estado de Derecho, cómo irrumpe en todo lo que es el disfrute adecuado de ciertos derechos humanos, y un esfuerzo que existe no solo a nivel de la comunidad, digamos, de nuestra comunidad política, sino a nivel de la comunidad internacional de combatir precisamente la corrupción. Y a mí me llamó la atención un artículo, ¿no? Particular de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el artículo 8.1, ¿no? Donde se señala: con objeto de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos. Son dos más adelante, ¿no? Y claro, integridad, honestidad y responsabilidad, ¿no? Son palabras que escuchamos, creo que desde que vamos al kinder, ¿no? Y a veces se nos presentan únicamente como valores que guían nuestra vida. Pero la pregunta es que si son solo valores que guían nuestra vida o son más bien virtudes. Y hablar de virtudes implica hablar de algo distinto. Porque la virtud no solo es una directriz que guía mi vida, la virtud es un hábito que yo incorporo en mi vida día a día.
Y yo me preguntaba si la clínica jurídica y la metodología de la clínica jurídica y participar de esta metodología de la clínica jurídica puede fomentar en los abogados no solo la conciencia de los valores, que es muy importante, pero la vivencia de ciertas virtudes necesarias para el ejercicio de la profesión, ¿no? Y es ahí donde viene un poco esa reflexión que yo les decía, que es una reflexión más de fondo, donde no pretendo dejar zanjado ni de ninguna manera cerrado el tema. Vemos... Creo que ahora sí. Sí, no. Bueno, entonces, ese es, digamos, el tema que yo les decía que es un tema un poquito más de fondo, ya para luego pasar a contar un poco la experiencia de nuestra clínica jurídica, ¿no? Realmente esta metodología puede ayudar a fomentar esa enseñanza de virtudes, porque claro, la enseñanza de las virtudes se logra principalmente en los primeros años de vida de las personas, ¿no? Y uno dice, bueno, uno ya cuando ingresa a la escuela de Derecho tiene 18, 19 años, como que ha ganado bastantes virtudes, por lo menos para ingresar a la escuela de Derecho, ¿no? Para pasar los exámenes, para aprobar las clases y demás. Pero luego hay algunas virtudes que tienen que permanecer en el tiempo para que pueda ejercer como un buen abogado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen algunos temas muy de fondo, ¿no? Sobre ya cómo se piensa, pues, precisamente la ética, ¿no? Si se aproxima uno a la ética desde una perspectiva únicamente deontológica o una perspectiva únicamente consecuencialista, o uno se aproxima a la ética también desde lo que es la ética de la virtud, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo pensamos, ¿no? Que podría contribuir de alguna manera el modelo de clínica jurídica a, no sé si optar por uno solo de estos modelos, ¿no? Pero a, en todo caso, combinar estos diferentes modelos de aproximación a qué es lo bueno que tengo que hacer, ¿no? Porque la pregunta ética, la pregunta moral es que responde a la pregunta por un deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Y luego hay que hacerlo. Entonces, allí no basta solamente como tener un código de principios que van a guiar tu actuar si esos principios no los vas a poder aplicar, si para aplicar esos principios no tienes la fuerza para realizarlos, ¿no? Es como decir, bueno, me parece que la puntualidad es un valor que guía mi vida, pero luego la puntualidad requiere muchísimos esfuerzos de tu parte en el día a día, ¿no? Por ejemplo, este feriado del Día de la Bandera, día del 7 de junio, en Arequipa, ¿no? Tuvimos un colapso, ¿no? Todas las personas llegaron tarde al trabajo porque eran todos los homenajes a la bandera y básicamente las personas no estaban preparadas, ¿no? Para lo que significaba este evento. Todos llegaron tarde al trabajo. Claro, para yo vivir esa virtud de la puntualidad en el Día de la Bandera, probablemente tengo que tener conocimiento, ¿no? Acordarme que ese día es el Día de la Bandera, que el Día de la Bandera usualmente suelen haber actividades, ¿no? Para rendir un homenaje a la bandera, y eso significa que voy a llegar media hora tarde a todo lo que tengo que hacer, entonces que tengo que salir media hora antes, ¿no? O que tengo que salir a una hora donde no voy a encontrar todo el tráfico en la ciudad. Ya, ¿y eso qué es? Bueno, eso es pues virtud, ¿no? Entonces conozco, me informo, tomo una decisión y saco las fuerzas de donde no las tengo, ¿no? Porque puedo tener pues un hijo muy joven que no me deja dormir toda la noche, un bebé, ¿no? Porque puedo haberme pasado estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana y no puedo llegar al día siguiente puntual. Bueno, pero tengo que fomentar esa virtud. Entonces, creo que en una clínica jurídica, esas virtudes necesarias para el ejercicio de la función pública que van a llevar a que mejores personas ejerzan la función pública, ¿no? Implica ese paso también por la virtud. Y creo que en la clínica jurídica se puede aprender de algunas virtudes, por lo menos, que son necesarias para el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Esta tensión entre si el abogado, ¿no? Siempre tiene que ser justo, ¿no? Es una pregunta que en la clínica jurídica le podemos dar alguna respuesta, ¿no? Porque, claro, el juez adjudica lo justo, te dice, bueno, esto es lo que es lo justo en este caso, es tu derecho en este caso. Pero puede ser que el juez no tenga esa intención de darte lo justo. E igual vamos a tener medios coercitivos para que esa decisión se aplique. El juez puede ser, digamos, tener subjetivamente ningún interés en adjudicar lo justo en un caso concreto, pero tiene que llegar a determinarlo. Entonces, tratamos de lograr esa como equivalencia, ¿no? Entre no solo que seamos muy agudos
para discernir qué es lo que corresponde en cada caso, cómo debe resolverse cada caso, pero también que querramos hacerlo, que nos parezca que esté bien hacerlo, que hay que poner ese esfuerzo por lograrlo. Y creo que en una metodología como es la metodología que se aplica en las clínicas jurídicas, esto es algo que se puede lograr, ¿no? Porque generalmente la justicia aparece a veces como algo externo a nosotros, ¿no? Aparece como, claro, algo que se da y que no nos tiene que involucrar personalmente o a veces emocionalmente, ¿no? Que no tiene que involucrar ese ámbito subjetivo, ese ámbito de nuestra intención. Pero creo que es importante que este ámbito también sea parte y lo incorporemos como abogados para que tengamos esa motivación, ¿no? Porque si lo que queremos es ganar virtudes, tenemos que tener una motivación, o sea, algo que nos motive a todos los días esforzarnos por lograr un cierto nivel de excelencia en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, quizá en una clínica jurídica las metodologías que vamos proponiendo puedan llevarnos en ese horizonte, ¿no? Porque realmente el horizonte del cumplimiento de la ley es el horizonte mínimo para la convivencia, como para que no nos matemos entre nosotros. Y no solo no queremos matarnos, ¿no? Sino que queremos convivir en esta sociedad. Entonces, quizá desde esa mirada podamos aproximarnos también a cómo la metodología propia de la clínica jurídica nos sirve para luchar contra la corrupción desde quizá lo que llamaríamos pues, la raíz de la corrupción que está en cada una de las personas que toman pues, decisiones incorrectas, decisiones de abuso de poder en una circunstancia concreta, ¿no? Entonces, bueno, desde la Clínica Jurídica de la Universidad Católica San Pablo, habiendo presentado esta reflexión, ya me gustaría comentarles un poco más nuestra experiencia. Bueno, la Clínica Jurídica inició en el año 2018. Yo estudié en la Universidad de Northwestern y tuve allí la oportunidad de participar en el curso de Clínica Jurídica, que allá es un curso para el máster electivo y para los cursos de pregrado, digamos, bueno, allá es posgrado, no todo el derecho, obligatorio. La clínica es muy grande, es un edificio espectacular, ¿no? 8 pisos, con mucho presupuesto, 20 centros, ¿no? Y claro, yo me vacilé muchísimo de la experiencia de participar ese semestre en la clínica jurídica. Tuvimos la oportunidad de presentar un informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Las universidades norteamericanas suelen tener muchísimo presupuesto, entonces te llevan a Ginebra, ¿no? Cosa que nosotros no podemos hacer con nuestro corto presupuesto en nuestras clínicas locales. Y fue una experiencia que yo no había tenido en mi desarrollo profesional porque en mi universidad no había una clínica jurídica. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no una clínica jurídica en nuestra universidad? Y me comuniqué con la profesora que me había enseñado en la clínica jurídica. Además que, como yo les digo, esa mentoría personalizada para mí también fue una experiencia muy importante. La profesora me corregía punto y coma de la redacción. Este verbo no se usa así, esta palabra no se usa así, ¿no? Y esa experiencia tampoco nunca la había tenido, ¿no? O sea, mis profesores, no sé si leían mis exámenes, la verdad. Creo que no. Pero había tenido esa experiencia de cerca con ella y me pareció que era una metodología muy interesante que podía incorporarse. Entonces, así surgió la idea de hacer nuestra clínica jurídica y bueno, lo primero que hicimos, yo me dedico como entre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y nuestro primer proyecto fue un análisis de todo lo que fueron las reformas constitucionales del año 2018, ¿no? De nuestro pequeño momento constituyente, ¿no? Y era analizar la no reelección, el financiamiento privado de partidos políticos, y que lo hicieran los estudiantes, ¿no? Y que ellos lo compartieran con otros estudiantes, participaron en algunos programas radiales, ¿no? Pero la universidad estaba muy emocionada con que, el referéndum, ¿no? Y nunca dijeron eso, lo hicieron con la clínica jurídica o se aplicó una metodología de clínica jurídica, entonces quedó como por lo bajo todo eso. Pero luego ya vino también una iniciativa de apoyo institucional, ¿no? De fomentar este modelo, sobre todo porque en el departamento los estudiantes habían empezado a participar en las competencias internacionales, ¿no? Que ayer nos comentaba uno de los ponentes, y que se habían dado cuenta que esto del método del caso, bueno, pues fomentaba un mejor aprendizaje del derecho. Entonces, desde esa perspectiva se dio también esa posibilidad del apoyo institucional, ¿no? Y bueno, a diferencia de lo que nos señalaba Gustavo, bueno, nosotros tenemos todos los propósitos y realizamos también algunas gestiones estratégicas que nosotros le llamamos, no son litigios estratégicos precisamente porque no tenemos tampoco ese apoyo institucional para nosotros comprometer la responsabilidad de la universidad, ¿no? Entonces lo llamamos como una gestión estratégica, un documento estratégico, ¿no? Y
Bueno, además de ello, hemos venido hasta hace poco realizando algunas actividades también en materia de formalización minera, ¿no? Ahora me acompaña la profesora Caitlin Morales, que se encarga del área de responsabilidad social del departamento, y ella ha visto temas de conflictividad minera, también con un grupo de alumnos, tratando de elaborar una guía de formalización de pequeña minería en Arequipa, ¿no? Donde es un problema que tenemos importante en la ciudad y que lamentablemente pues ustedes habrán visto una tragedia que se dio en Caravelí hace poco por este tema, ¿no? Entonces hay un esfuerzo allí. Y dos de nuestros proyectos más importantes son el Centro de Integración Perú-Venezuela y el proyecto Integración, que trabajamos con migrantes, ¿no? Que son dos consultorios solidarios que tienen apoyo de la cooperación internacional, de la Fundación Hans Seidel y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y allí sí atendemos como consultorio jurídico, tenemos 2 abogados de planta permanentes, pero a estos abogados les hemos dado una capacitación así de carrera sobre la metodología de la clínica jurídica, y ellos también se van informando, van leyendo y tratan de incorporar esto para el trabajo con los alumnos. Nosotros trabajamos por proyecto, la clínica no es obligatoria, se hace una convocatoria, pero lo que sí la escuela nos facilita es la convalidación de este periodo de aprendizaje como las prácticas preprofesionales. Entonces esto genera el interés en los alumnos, porque a veces en las prácticas que hacen en los estudios, primero, bueno, no les pagan, y por otro lado, hacen cosas que no les gustan, ¿no? A veces es sal a comprar, ¿no? Sal a hacer la cola en registros públicos, y para ellos es estar bajo el sol inclemente de Arequipa, prefieren estar en la clínica jurídica, ¿no? Donde estudian, debaten. Y eso ha generado como una dinámica de interés en ellos, de pasarse la voz y decir, en la clínica sí aprendes, ¿no? Y eso es algo que nos ha dado grandes satisfacciones. Hemos redactado algunos documentos, algunas publicaciones. Bueno, podemos pasarlas rápidamente para que se puedan ver simplemente las imágenes, ¿no? Hay algunas publicaciones que hemos hecho como parte de nuestro programa de migrantes, gracias al apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Y también hemos incorporado la metodología de las prácticas ABS en el curso de Derechos Humanos. Nuestros alumnos hacen Street Law en el curso de Derechos Humanos. Este año lo han hecho sobre el tema del derecho al cuidado, que es un tema que está en discusión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y nosotros estamos trayendo esa discusión al nivel local, ¿no? Porque, bueno, se va a discutir en la Corte Interamericana y aquí la gente de a pie no tiene idea qué es el cuidado. Bueno, es, digamos, llevar un poco la discusión que está tan alta a veces, ¿no? En la estratosfera de los abogados, llevarla a las personas. Y nuestros alumnos han ido a albergues, a centros de apoyo a personas con discapacidad para llevar todo este debate, ¿no? Sobre el derecho al cuidado. Entonces, son los pequeños esfuerzos que estamos haciendo, y yo animarlos, ¿no? Esto es como una labor de emprendimiento. La profesora Caitlin Morales es testigo muchas veces del esfuerzo institucional que se necesita, de las peleas que hay que tener con el área de legal, ¿no? Y es un esfuerzo de todos los días, y si ustedes tienen, además de su vocación de abogados, quizá una vocación de emprendimiento social, iniciar una clínica jurídica, un consultorio jurídico, va a ser, creo que, de la experiencia más gratificante para ustedes. Muchas gracias.